compartir la palabra, de poder abrirla. De hecho, estoy seguro, y así lo entiendo, de que aquí no ha acabado el tiempo de alabanza. Por cierto, gracias por el trabajo de alabanza, porque contribuís a la edificación de esta iglesia, y seguro que los ángeles han bailado esta mañana en el cielo. Gracias. Mi nombre es José Luis, marido de Aurora, y procedemos a abrir la palabra y a prestar atención. En 1949 ascendió al poder Mao Zedong. Él es el fundador de la República Popular China, y cuando él entra se estima que había como 1 millón de cristianos. El primer cristiano entra en el siglo VII, luego viene Hudson Taylor, toda la historia de las misiones, penetrando con el Evangelio en China. Pero llega Mao Zedong e instaura una dictadura durísima. Él expulsa a todos los misioneros extranjeros, ejecuta a todos los pastores, arrasa con todos los edificios, clausura todas las organizaciones paraeclesiales que había. A los cristianos de primera línea chinos los ejecuta, a los de segunda línea los mete en prisión, cierra seminarios y arrasa con cualquier vestigio visible de la iglesia cristiana. 27 años duró eso. Cuando en 1976 muere Mao Zedong y se empieza a levantar lo que se llamó el muro de bambú, empiezan a llegar los primeros misioneros en esa apertura tibia, tímida, que China empezó a hacer. Los misioneros no daban crédito. Se estima que había como 10 millones de chinos, cristianos, entregados a Cristo. Se había multiplicado por 10. No había pastores, no había edificios, no había seminarios. ¿Cómo pudo ser? ¿Qué pudo suceder? Vamos a un caso similar en el Nuevo Testamento. En el segundo viaje misionero de Pablo, él llega a Tesalónica y leemos en el capítulo 17 que por 3 sábados él pudo enseñar en la sinagoga, él pudo compartir, era su costumbre, él iba a las sinagogas de las ciudades, él ahí estaban sus compatriotas, y de ahí podía meter la cuña del Evangelio y poder predicar. Le dio tiempo a 3 solamente, porque las hostilidades rompieron. Un grupo de judíos movidos por celos, en compañía de gentiles, dijeron hasta aquí, y no hubo un cuarto sábado. En la visión telescópica comprimida de Lucas, en la narración de Hechos, no se nos especifica mucho más, pero los entendidos, los expertos, entienden que pudo contar con un poquito más de tiempo, con unos meses, no muchos. Él tiene que ser escondido en casa de uno de los convertidos, Jasón. Él se refugia ahí, pero los judíos organizan una turba, van a buscarlo, pero es escondido en otro lugar, es toda una película, es escondido en otro lugar, pero cogen a Jasón, se lo llevan a las autoridades y le fijan una fianza, según la cual, como se volviera a crear un tumulto, él perdería ese dinero y él acabaría con sus huesos en la cárcel. Al día siguiente, Pablo, Silas y Timoteo huyen y van a Berea. Berea eran más nobles, dice el narrador de Hechos, y en Berea pues hay fruto. Pero Pablo tiene ese pellizco en el estómago. ¿Qué ha pasado con esa iglesia incipiente de Tesalónica que tuvo que dejar ahí? Un puñado de creyentes.
No sabemos el número, pero desde luego no pudieron ser, en fin, una iglesia tal como la conocemos nosotros, de miles de personas. Se va a Atenas porque la onda expansiva de la persecución de Tesalónica llega a Atenas y él tiene que huir, llega a Berea, perdón, tiene que huir a Atenas, y en Atenas ya no puede más y envía a Timoteo, el jovencito. Él seguramente pasó más inadvertido y podía volver a Tesalónica a ver qué sucedía. De Atenas llega a Corinto y ahí es donde escribe su primera carta. Es la primera carta que es escrita en el Nuevo Testamento. Primera carta a los tesalonicenses. Nos ponemos en ese contexto. No sabe Pablo qué ha pasado. No hay pastores, no hay edificios, no hay leyes que protejan la libertad religiosa, todo lo contrario. No hay estructura. Un grupo de creyentes que han atesorado, que han recibido el Evangelio, nada más. Está en Corinto, vuelve Timoteo con unos informes y escribe la carta. ¿Leemos? Vamos a ver. Primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 2. Acaba de recibir el informe de Timoteo y dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, en plena convicción. Vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor, y también os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor ha resonado desde vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por vuestra parte y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De nuevo preguntamos, ¿cómo pudo suceder? Sin estructuras, sin edificios. En el capítulo 5 de esta misma carta, Pablo animará a que nombren, a que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor. Es decir, no había. Había dones que estaban trabajando, que se movían ya, que despertaban, dice Pablo, reconocedlos. ¿Cómo puede suceder? Soy un amante de las buenas películas, del buen cine, y Parque Jurásico me gustó. Hay una escena en Parque Jurásico en el que están visitando el parque y van 3 paleontólogos, va una especialista en paleobotánica, va el doctor, ¿cómo se llama? Graham, no recuerdo, Sam Neill, ha fallecido esta semana, y el doctor Malcolm, el matemático. Y el matemático dice, esto va a acabar mal. Aún no ha pasado nada, dice, esto va a acabar mal.
y dice textualmente: la vida no puede contenerse. Él se refería a ese parque. La vida no puede contenerse, la vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras. Digo que la vida sencillamente se abre camino. Pues esto mismo se puede decir del Evangelio. Una iglesia vulnerable, pero que desarrolló un poder imparable. En el texto aparecen ciertos elementos que son la clave de dónde partía, de dónde nacía ese poder imparable. Voy a mencionar alguno. Vamos a pasar rozando. Este texto es inagotable. Vamos a rozarlo. Permitidme mencionar un hecho para mí fundamental. Versículos 4 y 6. Nuestro evangelio llegó a vosotros. Y el 6, recibisteis la palabra. Acogieron el evangelio. El evangelio llegó y se instaló. El evangelio llegó y se instaló. Vamos a ver, ¿pero qué tiene el evangelio? ¿Qué es eso del evangelio? Bueno, el evangelio solemos decir en nuestra jerga evangélica que son buenas noticias. Bueno, está bien. Es quedarse corto, ¿no? El evangelio es un relato, es una historia. Me dirás, José Luis, hay muchas historias. Es cierto, es cierto. ¿Qué hace de especial la historia del evangelio? Bueno, el evangelio es épico. Es una historia magnífica. Alguien me dirá, bueno, no es la única. Hace unos días fuimos a ver con mis cuñados la Odisea de Chris Nolan. Vaya historia, épica. Bueno, ¿qué tiene el evangelio que supera a la Odisea de Homero? Bueno, la Odisea es ficción, no ha sucedido. El evangelio descansa sobre hechos históricos. Es la verdad. Y vamos a dar un paso más. Del evangelio emerge como figura central el personaje sublime, el héroe de los héroes, el héroe ante el cual se arrodillan los demás héroes, la persona del Señor y Salvador Jesucristo. Eso convierte al relato del evangelio en un relato diferente. Ya no hay competencia. Además, más lejos. Muy bien, gracias. Así. ¿Está bien? Muy bien, gracias. El evangelio se constituye a partir de ese momento en un relato único. A eso le añades que ese relato precioso, épico, con la figura de Jesús ahí emergiendo, lo coge el Espíritu Santo, usándolo, y convierte al evangelio en algo transformador. Transformador. El evangelio llegó, la palabra llegó, se instaló en Tesalónica y no lo dejaron en una vitrina. No lo dejaron en una vitrina para admirarlo, El evangelio, ese relato precioso, único y poderoso, ¿os acordáis de Romanos capítulo 1? Porque el evangelio es... Correcto. ¿Más alto? Es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene algo que transforma en manos del Espíritu Santo. Esa iglesia, sin estructura, sin edificios, con el evangelio ahí atesorado, empezó a transformarse.
Y vemos algunos signos de esa transformación. Versículo 3. La obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y perseverancia en la esperanza. Fijaos, esa es la famosa tríada del Nuevo Testamento, fe, amor, esperanza. Lo veremos, lo vamos a ver varias veces repetido en el Nuevo Testamento, pero fijaos que no dice, nos acordamos de vuestra fe, de vuestro amor y de vuestra esperanza. No. En el original, el énfasis está en obra, trabajo y constancia, o firmeza. Ahí está el énfasis. Los hermanos de Tesalónica no fueron unos teorizantes del Evangelio, que es el riesgo que corremos. No fueron unos teorizantes del Evangelio. Ellos atesoraron el Evangelio, ellos reciben el Evangelio, se dan cuenta del contenido del Evangelio y dicen, esto no, mi vida no puede seguir igual. Y se convierten en unos currantes de la fe, del amor y de la esperanza. Amor, fe y esperanza. Hay iglesias que son conocidas, no sé, me han hablado de una iglesia que tiene una cascada detrás del púlpito. Una cascada. Hay iglesias que son famosas por ahí aparcacoches, me han dicho. Por ahí en Estados Unidos, tú llegas con tu coche, te lo cogen y te lo aparcan. Impresionante, ¿no? Tesalónica era famosa, se hizo famosa por la obra de su fe, el trabajo de su amor, es decir, expresaban esas virtudes, ¿no? Y la firmeza en la esperanza. Cuidado con convertirnos en teorizantes del Evangelio. Además, leemos que hubo una transformación en el rumbo. Ellos iban en una dirección de honrar a los ídolos y dice que se convierten. Ese término da la idea de parar, dar media vuelta, 180 grados, y volver en sentido contrario. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. José Luis, hoy no tenemos ídolos. ¿Os acordáis cómo finaliza la primera carta del apóstol Juan? Gerardo, seguro que tú lo sabes. ¿Cómo finaliza la última frase de la primera carta de Juan? Él se despide en besos y abrazos. Y hay una postdata. Hijitos míos, guardaos. Es decir, que no tenemos ídolos, que no ídolos hay. Ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que debe ocupar Dios. Eso es un ídolo. Llámalo, vístelo, ponle el nombre que tú quieras. Eso es un ídolo. Y desde luego hay ídolos. Y debemos tener mucho cuidado los cristianos, los discípulos, con los ídolos. Y otro aspecto, otra transformación que llevó el Evangelio. Se convirtieron en imitadores. Imitadores de Pablo y de Dios. Verso 6. Imitadores de nosotros y del Señor. No, a mí no, en mí no te tienes que fijar. Eso es lo que solemos decir. Tú mira al Señor, yo te voy a fallar. Pablo decía, no. Yo debo encarnar, yo debo ser coherente con lo que predico, con mis errores. Pero yo debo constituirme en un discípulo que hace discípulos. Yo debo ser modelo también para los hermanos, con la ayuda del Señor. Y por último, que me parece fantástico. Acaya es la península del Peloponeso, es la península esa que cuelga de Grecia, y Macedonia es toda la parte superior.
dice Pablo, no hace falta que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Porque resuena, y el término griego contiene la palabra eco. Llega aquí el eco de lo que ha sucedido en Tesalónica, de lo que Dios ha hecho en vuestra vida. El eco, la resonancia, llega hasta aquí. Fijaos, recordamos, un puñado de cristianos sin estructura, pero que han recibido el Evangelio, que han sellado en su ADN la nueva realidad espiritual y lo desarrollan. Eco. Ellos reciben el Evangelio, no lo encierran en una vitrina, sino que lo transmiten de manera natural. De manera natural. El esclavo a sus compañeros esclavos, el carpintero a su compañero de gremio, los vecinos. Así que repasamos, acogieron el Evangelio, hubo una transformación radical por la presencia del Evangelio, de la palabra de Dios, que acogieron y permitieron que se desarrollara. Y en tercer lugar, propósito. La palabra de Dios, el Evangelio, les dio un propósito. Dice el verso 10 que se volvieron de los ídolos para. Ese para, diríamos que es esculpirlo 1,80 m y bañarlo en oro. Ese para es importantísimo. Ese para da el sentido de tu vida, de mi vida y de la vida de esta iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Bien, pues Pablo lo contesta. Dice, ¿para qué estamos aquí? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a Jesús. Punto. Estamos para servir a Dios y para ver si es hoy el día en que el cielo se abre. Servir a Dios, el término de todo el abanico que hay en el original para expresar la idea de servicio, Pablo escoge la más intensa, la de doulos, el verbo correspondiente al sustantivo doulos, que es esclavo. La idea es la de obediencia, es la de que los derechos le pertenecen al Señor. Yo estoy para obedecer lo que Él me diga. Estamos para doulear, si me permitís, al Dios vivo y verdadero. José Luis, pero servirle en la iglesia, desaprender eso. Mucho más, evidentemente, pero mucho más, porque hemos aprendido por nuestra cultura evangélica que el servicio al Señor es en las cosas del Señor, en las cosas del Señor. No, las cosas del Señor son todas las cosas, sí o sí, todas, 24/7. Cuando tú estás con tus amigos de uni o con tus compañeros de trabajo, el Señor te está pidiendo servir al Señor ahí, ¿eh? Ese es tu lugar de misión. Si trabajas en un restaurante, si trabajas en un banco, ese es tu lugar de misión. Ahí estás llamado a servir al Señor. A servir al Señor, ¿qué puedo hacer por ellos? Mira, a Jesús le preguntaron, para probarle, pero una gran pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Lo más importante de la vida de un hombre. Nosotros hubiéramos dicho todos, eso es lo que nos han enseñado, todos. Toda palabra es buena, toda palabra es... No, Jesús aceptó la pregunta, no la corrigió. Efectivamente, hay un mandamiento que está por encima de todos. Es amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús corrige ahí, dice con toda tu mente, como ames al Señor con toda tu mente, lo amas ya con todo. Amar al Señor, dice, y uno más, amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿Quieres servir al Señor? Aplica ese doble mandamiento. Ama, preocúpate, escucha a tu amigo, a tu compañero. Y hay un tercero. Lo primero que dice Jesús cuando resucita, lo primero que dice cuando pilla a todos sus discípulos reunidos. Lo primero, como el Padre me envió, yo os envío. No dijo reuniros. No dijo organizad los departamentos de mi futura iglesia. No. Como el Padre me envió, porque Él es el gran misionero, Dios, yo os envío. Aquí no hay un misionero en esta iglesia, no hay dos. Aquí puede haber un misionero transcontinental. Gloria a Dios por ello y ojalá haya 1000. No. Todos sois misioneros. Todos tenéis un lugar de misión. Todos habéis atesorado el Evangelio y tenemos la responsabilidad de transmitirlo de manera natural, de manera relacional. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Esa es la gran comisión que la hemos convertido en la gran omisión, pero es la gran... ¿Quieres servir al Señor? Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus moléculas. Ama al prójimo. Estate atento a las necesidades de quien se mueve en tu perímetro. Y 3, en la medida en que el Señor te permita, habla de Jesús. Habla de Jesús. Él es, como hemos cantado, gran canción. Él está sobre todo. Habla de Él. Él es el gran tesoro. Es entender, los tesalonicenses entendieron que el Evangelio, el reino de Dios, es como ese tesoro que un hombre cavando lo encuentra y lo vuelve a tapar. ¡Guau! Y corre y vende todo lo que tiene, todo. Porque hace un balance y dice, eso vale más, mucho más, que todo lo que tengo. Lo vende todo y lo compra. ¿Entendéis? Los tesalonicenses lo entendieron. Resonaron en Acaya y en Macedonia. Y por último, esperar al Señor Jesús. Esperar. Cualquier día de estos, quién sabe. El cielo se abre y esa esperanza tiene que mantenernos firmes, constantes, animados. Y concluimos. Me conocen como José Luis el Breve, así que vamos a intentar, creo que no hay mucho más que decir. Queridos hermanos, una iglesia sencilla. De verdad que el Señor coge lo sencillo, coge los 5 peces y los 2 panes y la lía. Una iglesia sencilla, pero poderosa, imparable. Porque estemos enfocados en lo esencial, en lo importante, que es encarnar el Evangelio y el transmitirlo de manera natural. Que Dios nos bendiga.